Momento vamos a hablar dentro del significado de Cristo un poco acerca de qué significa que Él sea el verdadero Rey. Cristo es el ungido, eso es lo que significa, y como Rey, sacerdote, profeta, es alguien que puede completamente resolver el problema del ser humano. Lo hemos dicho en las ocasiones pasadas y hemos dicho que Jesús es el Cristo. Así que un poco más profundamente acerca del verdadero Rey, sacerdote y profeta es lo que nos toca hablar. Así que, ¿qué tan grande es el hecho de que Jesús sea el Cristo? Esto es lo que vamos a confirmar por medio de los temas. Realmente los libros históricos hablan de los reyes en su mayoría. Así que, en el trasfondo de Israel, nosotros vemos que Dios escribió la Biblia con ese trasfondo. Así que hay necesidad de entender un poquito del trasfondo de los israelitas. Cuando se levanta el reino, vemos que es levantado Samuel, digámoslo así, como la primera figura como rey. Luego podemos ver que se levanta Saúl, David, Salomón después de esto. Después de Salomón se empieza de Rehoboam y Jeroboam se parten así en dos lugares, en Judá del sur y Israel, que quedó en el norte. Si hablamos de Judá del sur, desde el 931 hasta el 587, duró el reino. Fueron 344 años más o menos y tuvo 20 reyes. Y de las 12 tribus que se partieron, la tribu de Judá y una parte de la tribu de Benjamín que fue absorbida, conformó esta tribu, esta parte de Judá. Así que, y el resto de las tribus llegó a Israel del norte, así que se partió de esta manera. Así como Corea del Norte y Corea del Sur, se podría decir que se partió un pueblo en dos partes. Así que la parte de Judá del sur continuó por 344 años y siguió con un linaje de reyes. Pero, por lo contrario, Israel, que quedó en el norte, desde el 961 hasta el 722, duró 209 años. Es decir, en comparación a Judá del sur, hubo 130 años de diferencia, o sea, duró 130 años menos. Y tuvo 19 reyes aproximadamente, y estos 19 reyes cambió el linaje de los reyes varias veces. Así que se conforma de 9 dinastías de reyes. Es decir, que los reyes seguían siendo muertos y que había regicidio y que había una obra de usurpación. En el sur, en Judá, habían buenos reyes como Ezequías, Josías y otros reyes que fueron considerados buenos reyes ante Dios. Pero cuando nosotros vemos en cuanto a la fuerza militar, eran una parte menor de las tribus, ¿verdad? Era una tribu y más o menos una parte de una tribu. Así que en comparación a Israel, militarmente eran más débiles, pero políticamente eran mucho más estables. Pero al final ellos fueron destruidos por Babilonia. Israel, que queda en el norte, vemos que Jeroboam fue el que inició este reino, y vemos que en Judá del sur, ahí es en donde quedaba Jerusalén, y como se quedó dividido el reino, en Jerusalén había que dar el culto a Dios, pero Jeroboam, en esta situación en donde ellos no podían ir a Jerusalén, este rey Jeroboam lo que hizo fue hacer un becerro de oro y dijo: este es Dios. Y él violó el pacto levantando a sacerdotes no levitas, y también vemos que las fiestas que había que guardar de parte de Dios, que fueron ley, los cambió de fecha. Así que este fue el inicio de Israel del norte. Fue un mal muy grande y la influencia de Jeroboam fue muy mala, por lo que de verdad ninguno de los reyes de Israel del norte, ninguno de ellos pudo ser considerado un buen rey ante Dios en la Biblia. Así que vemos que se compone de 9 dinastías que seguían cambiando, y ninguna de estas dinastías duró más de 2 generaciones. Es decir, de 7 de estas dinastías completamente solo duró una persona. Es decir, viene una persona y hubo usurpación. Así que es una historia trágica. Y en los últimos 25 años cambió de rey 6 veces este reino. Así que
en cada ocasión había regicidio, había usurpación. Así que fueron destruidos por Asiria, pero hasta ese momento la historia de Israel fue muy trágica. Y vemos por eso que Judá del sur e Israel del norte, constantemente Dios está mostrando esta historia y la vista de Dios constantemente está en los reyes en toda la historia. Así que siempre que termina la historia de un rey, siempre hay una parte que dice o era un buen rey ante Jehová o era un mal rey ante Jehová. ¿Por qué? Porque la voz de Dios a través de los libros históricos es esto. Estos reyes que seguían el linaje de David, que seguían el camino de David, cuando se levantaban ellos, el pueblo prosperaba. Por ejemplo, cuando se levantaba Asaf, David, Jehosafat, Joás, Ezequías, Josías, y estos que destruyeron los ídolos, derribaron los palos de acera, hicieron bien ante Dios, también levantaron los altares a Jehová, también buscaron la palabra de Dios y prestaron oído a la voz de Dios. Esto es lo que hicieron este tipo de reyes, fueron buenos ante Dios. Pero aún estos reyes tenían un límite. Aún el mejor de los reyes era David. Pero este rey David también fracasó. Como ustedes conocen muy bien, él toma a Betsabé, él mata a Urías, que es el esposo de Urías. Así que él comete promiscuidad, él comete asesinato. Y también deja de confiar en Dios en los últimos días, sino que él quería confirmar su fuerza. Por eso es lo que él realiza un censo, y eso es un pecado ante Dios en sus últimos días. Así que vemos en la historia de Israel que constantemente se habla de los reyes. Hablando de los reyes constantemente, el mensaje al final es, cuando se levanta un rey bueno, entonces Israel cobra vida. Pero incluso el mejor de los reyes fue David, y él falló también. Así que, ¿qué quiere decirnos al final todo esto? ¿Acaso no necesitáis al verdadero rey? Toda la historia de Israel nos refleja este aspecto. En nuestra vida necesitamos al verdadero rey. Dependiendo de qué rey tengamos, es que cambia lo que ocurre con el país. En mi vida yo necesito al verdadero rey, al rey correcto. Pero ¿quién es el verdadero rey? Esto es el mensaje que podemos ver a través de los libros históricos de Israel. En el próximo tiempo vamos a seguir hablando del verdadero rey.